Buen día, ¿cómo están? Soy Federico Bolognese, jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Derecho Comercial y Societario en la Universidad de Mendoza. Y hoy vamos a continuar analizando la bolilla 3 en relación a las obligaciones comunes del empresario. Vamos a ver el último punto de esta bolilla que nos trata hoy, que es la rendición de cuentas. Importante que tengan en cuenta, al efecto de empezar la clase, de que eh, a partir de la promulgación y sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se ha dado un tratamiento específico a este instituto, con lo cual les recomendamos que tengan un Código Civil a mano, sin perjuicio que nosotros hemos transcripto varios artículos en este Power, les recomendamos que lo tengan a mano y si pueden conseguir un código comentado, que en la biblioteca de la facultad lo tienen y lo pueden también conseguir en forma virtual, lo tengan cuando vayan a rendir la materia, ya que con este Power, la clase de hoy y, y el código comentado, van a poder tener un acabado conocimiento de este instituto. Ya entrando específicamente en la clase, vamos a tener que diferenciar las cuentas de la rendición de cuentas. Para el efecto de traer un concepto de cuentas, podemos citar al maestro Seguro, que nos dice que es la descripción gráfica de diferentes hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Es muy importante acá, fíjense que ahora solamente una descripción gráfica, es decir, una mera enunciación, podemos hablar de, cuando hablamos del debe y el haber, ahí estamos hablando de una cuenta, y siempre hablamos de una operación que tenga un resultado pecuniario, no aquellas actividades en las que no haya un resultado pecuniario, ya que recordemos que estamos dentro del capítulo de obligaciones comunes al empresario y como ya hemos visto, eh, es algo que atañe a la actividad normal y comercial, tanto del empresario como de un emprendedor o de una persona que tiene un negocio, ¿no? En relación a la rendición de cuentas, podemos mostrar un concepto que nos dice que es la demostración ordenada, sistematizada y documentada, a través de la cual se cumple el deber legal de informar a otro las operaciones, procedimientos y resultados de un negocio. Es decir, fíjense que esto ya es cuando hay una persona que está obligada a rendir una cuenta, eh, efectúa la misma de forma instrumentada y documentada. Ya vamos a analizar específicamente en la clase de hoy qué requisitos tiene que tener esta rendición de cuentas y quiénes son los sujetos obligados a ello. El artículo 858 del Código Civil y Comercial de la Nación nos trae su definición. Algo importante que destacar antes de adentrarnos en el artículo es que verdaderamente hubo una innovación con relación al ordenamiento derogado, es decir, al Código Civil, ya que no teníamos este instituto específicamente regulado en el Código Civil. Estaba incorporado en algunos artículos aislados, pero no estaba específicamente regulado como sí estaba en el Código de Comercio, que lo encontramos entre el artículo 68 y el artículo 74. Por lo cual ha sido un avance importante que tenemos hoy con el Código Civil y Comercial unificado. El Código Civil, fíjense que define tanto la cuenta como la rendición de cuentas. Dice que la cuenta es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Y rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento a la persona interesada conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. Es decir, a los requisitos y a las personas obligadas, ya vamos a ver qué nos pide el código que tenga que tener esta rendición de cuentas. Hay algo que es muy importante, que la rendición de cuentas consiste en dar razón del cometido en interés ajeno, detallando los actos cumplidos, ¿sí? Y estableciendo un resultado final. En el aspecto contable se muestra una serie de datos que se dan cuenta del resultado económico de la actividad desplegada por una persona que actúa en interés ajeno. Cada asiento reflejado en los libros contables debe estar en correspondencia con los documentos que justifiquen la partida. Por eso recordemos que tiene que estar, ya vamos a ver los requisitos, pero estar instruida y documentada. No, no es un mero informe la rendición de cuentas, sino que yo debo justificar eh, cómo ejecuté y cómo llevé a cabo el negocio que hice. El típico caso, por ejemplo, de un comisionista. Yo le doy a una persona para que venda un inmueble, esta persona lo vende, me entrega a mí el dinero, eh, y me dice, ese dinero me tiene que dar documentado, es decir, de dónde salió, cuál fue la diferencia, la comisión, todo eso debe estar detallado con antecedentes que lleven al número al cual y al saldo al cual hemos arribado.
siempre respaldando todo con la documentación necesaria. Bueno, ya ahora vamos a entrar en los requisitos específicos que tiene que tener esta rendición de cuentas. Fíjense, el artículo 859 nos establece los requisitos que debe cumplir esta rendición de cuentas. Dice que A. Debe ser hecha de modo descriptivo y documentado. Es decir, acuérdense lo que habíamos hablado recién, que no bastaba con un mero informe, sino que yo debo efectuar una descripción y acompañar la documentación que respalde lo que yo estoy diciendo. Incluir las referencias y explicaciones razonables necesarias para su comprensión. Es decir, cualquier persona, no tiene que ser un especialista, la persona para entender la documentación y todos los papeles que me están entregando para comprender si esa rendición de cuentas estuvo realizada conforme a derecho o no. Debo acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlos. A ver, nosotros sabemos que hay ciertas actividades, o ciertas compras o ventas, que hay veces que no cumplen con las formalidades normales eh, o comunes en la práctica. Cuando a veces uno compra mercadería en un local chiquito que a veces no tiene facturación, o que toma un taxi y ese taxi no le anda el postnet, un montón de cuestiones que puedan llevar a que a esta persona no le sea posible rendir estas cuentas. Es importante que tengamos en cuenta que no hay un excesivo rigor formal en cuanto al código en relación a esto. Se entiende que si algún detalle o algún documento no fue presentado, pero es normal de que en la práctica no se extienda a veces un certificado por la informalidad del rubro, ¿no? Porque a veces no sea una obligación legal que lo lleven, puede ser exceptuado esto. Y es muy importante que tiene que concordar con los libros que lleve quien les rinda. Esto obviamente para aquellos sujetos que están obligados a llevar contabilidad o que voluntariamente la lleven en legal forma, como han visto en la hora anterior en relación a la contabilidad y el resto de las obligaciones comunes del empresario. Recuerden, la rendición debe ser integral y permitir al destinatario examinarla y cotejarla con amplitud, teniendo como punto de partida cada uno de los asientos y la comprobación de los documentos que la respalden. Nosotros ustedes, si analizan algún libro anterior al Código Civil, van a ver que unos requisitos, o se resumía todos estos requisitos que estamos hablando en dos, que es instruida y documentada. Cuando hablamos de instruida, que se justifique, y documentada, que tenga la documentación respaldatoria del mismo. Con lo cual también pueden encontrar resumidos estos requisitos en esos dos ítems. Muy bien, analizado la rendición de cuentas y qué requisitos debe contener esta rendición de cuentas, ahora vamos al artículo 860 que establece quiénes son los sujetos obligados a rendirla. Y se están obligados a rendir cuenta excepto renuncia expresa del interesado. Acá hay algo muy importante y que vino a eliminar todo tipo de dudas que teníamos con el Código de Comercio anterior, y es que prioriza, y esto es siempre regla en el Código Civil y específicamente en este instituto, prioriza la voluntad de las partes y la autonomía de la voluntad. Con lo cual, si las partes al momento de contratar y al momento de llevar a cabo el negocio decidieron renunciar a la facultad que tenía de que le rindan cuentas, está bien y es posible. Como les decía, se dejó de lado la antigua discusión por la cual una parte de la doctrina decía que era un derecho y era de orden público el rendir cuentas y uno no podía dispensar a la otra persona a rendirlos, y otra corriente, como era el caso de Fontana Rosa, decía que sí, que uno podía, que era parte de la autonomía de la voluntad y que eh, no era de orden público y tenía el interés privado de las personas y por lo cual uno podía renunciar. Bueno, hoy como les comentaba, el código deja de lado todas estas dudas y establece que uno puede renunciar a pedir la rendición de cuentas. Pero a ver, ¿quiénes están obligados? A. Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Este es el caso, como les nombraba recién, del comisionista, por ejemplo, de una venta de un inmueble. B. Quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Es decir, en este caso también estamos hablando de que está ejerciendo, aunque sea de ejecución continuada, una actividad en interés ajeno, por lo cual va a tener que rendir cuentas. Y quien deba hacerlo por disposición legal, es decir, ya vamos a ver que tenemos un montón de normas expresas donde establece la obligación legal de rendir cuentas.
como puede ser el caso del administrador de una sucesión, el caso de tutela o curatela cuando hay menores, albaceas, en caso de gestor de negocios, y hay un montón de casos en el cual está específicamente tipificado la obligación de rendir cuentas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Y por último, concluye el artículo diciendo que la rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez. Acá, como les decía, puede ser el caso de la tutela de un menor. Por ejemplo, el artículo 116 del Código Civil y Comercial establece que si el tutor sucede a alguno de los padres o a otro tutor anterior, debe rendir inmediatamente al sustituto o a sus herederos rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del tutelado. Es decir, aquí estamos hablando específicamente de un caso en el cual debo rendir cuenta ante un juez. También el caso del administrador en el sucesorio. El artículo 2355 el Código Civil y Comercial establece que, excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa haya acordado otro plazo, el administrador de la herencia debe rendir cuenta de su administración trimestralmente o con la periodicidad que el juez establezca. ¿Sí? Ahí son algunos de los casos que exceptúa de la rendición de cuentas privada. Muy bien, dijimos, tenemos lo que es la rendición de cuentas. ¿Qué requisitos debe contener? ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Bien, algo que no describe el Código Civil y Comercial de la Nación es en qué lugar debo yo rendir cuentas o qué pasa en caso de que sean varios los administradores que deben rendirlo. Acá tomamos las disposiciones que tiene el Código de Comercio derogado eh, y establecemos que en caso de el lugar donde deben rendirse las cuentas, va a ser el lugar donde vayan a acordar las partes, obvio, ¿sí? Recuerden, principio rector del Código Civil y Comercial y de este instituto, la autonomía de la voluntad. Si no, va a ser el domicilio de la administración donde se realizó la operación. En el caso este dijimos de la compraventa o de alquiler del inmueble y del comisionista, va a ser en el domicilio del comisionista o del inmobiliario en su caso. Eh, Pensemos en alguna persona que va a hacer una actividad o va a abrir una unidad de negocio en el extranjero y está representando a una empresa, va a tener que rendir cuenta en ese caso en su consultora o es algo que entre las partes las han acordado en el lugar de la empresa. Y en cuanto a la extensión, si son varios los administradores, cada uno va a rendir cuentas de su operación, ¿sí? Salvo que sean continuadas y todos no podamos dividir la operatoria de cada uno, pero bueno, en este caso estamos hablando de que son distintos administradores y cada uno tiene una operatoria dentro del negocio, van a tener que rendir cuentas en forma particular y separada en cuanto a sus tareas. Bien, como toda rendición de cuentas, llegamos o estamos llegando casi a la etapa final, que es yo presenté la rendición de cuentas, cómo se me aprueba la misma, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice el código? Que puede ser aprobada tanto expresa como tácitamente. Expresa es muy sencillo, yo presento la rendición de cuentas y por escrito me avalan la misma y me aprueban esta rendición. Tácitamente es que si no fue observada en el plazo convenido, es decir, siempre recordemos voluntad de las partes, nadie la impugnó o la observó en el plazo que estableció en ella, o en su defecto, en el plazo de 30 días de presentada, recordemos que son 30 días corridos, estamos dentro del Código Civil y Comercial, hablamos de días corridos, se entiende aprobada tácitamente. Sin perjuicio de esto, el Código Civil al final del artículo establece una salvedad que es importante. Dice, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año recibida. ¿Qué quiere decir? Yo presenté la rendición de cuentas. Pasó el tiempo de 30 días eh, y no me la impugnaron y me la observaron. Se consideró aprobada tácitamente. Con posterioridad, esta persona analiza que hay un error en las cuentas o que no le cierra una documentación con un asiento contable, va a poder observarla, ¿sí? Siempre dentro del año de que yo presenté esa rendición de cuentas. Y este es un plazo de caducidad. Recordemos la diferencia entre la caducidad y la prescripción. La caducidad no puede suspenderse ni interrumpirse. Acá extingo, en la caducidad, extingo mi derecho, a diferencia de la prescripción, que yo extingo la acción. ¿Se entiende bien la diferencia? Con lo cual, pasado el año,
se libera el derecho y ahí sí ya no voy a poder observarla ni impugnarla bajo ningún concepto. Fíjense, el artículo 863 del Código Civil y Comercial establece las relaciones de ejecución continuada. Es decir, viene a regular el caso que haya ejecución continuada de la operatoria. ¿Y qué nos dice? En relaciones de ejecución continuada, si la rendición de cuentas del último periodo es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores. En este sentido, el artículo es sencillo y de fácil comprensión. Yo aprobando la última rendición de cuentas, entiendo aprobado lo anterior. ¿Qué implica este trato sucesivo? Implica que el cumplimiento de las prestaciones se realice en un periodo determinado, que, por deseo de las partes, se puede extender para satisfacer necesidades primordiales y se establece una serie de términos de ejecución. Cuando hablamos de ejecución continuada, puede ser, por ejemplo, una ejecución única pero sin interrupción, perdón, como es el caso de un arrendamiento. También puede ser el caso de una ejecución periódica, cuando son varias prestaciones que se ejecutan en fechas establecidas, como por ejemplo el caso del suministro del agua, o de ejecución intermitente, o sea, cuando lo solicita la otra parte, tal el caso del suministro de mercancía bajo demanda. Es decir, acá este artículo viene a estipular una presunción juris tantum para los casos en que las cuentas deben rendirse periódicamente. Obviamente la presunción juris tantum puede dar objeto a observación e impugnación en su caso, no hablamos de una presunción juris de jure. Bien, ya concluyendo en relación a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Comercial en relación a la rendición de cuentas, tenemos el artículo 864 que habla de los saldos y documentos. Dice que una vez aprobadas las cuentas, su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o en su defecto en el de 10 días. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de saldo acá? A ver, por lo general, cuando uno rinde cuentas, no tiende a dar el número cerrado, o queda un saldo a favor o un saldo deudor a favor de alguna de las partes, con lo cual ahí sería el caso en el que tendría 10 días, en términos de 10 días, obviamente acá también corridos, para cancelar dicho saldo. Y el inciso B de este artículo nos dice que el obligado a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Es decir, acá estamos en el supuesto en el que ya la rendición de cuentas estaría concluida. Con lo cual, analizamos si quedó algún saldo, si queda algún saldo, lo reclamo en el término que nosotros establecimos, o en el de 10 días, y le entrego toda la documentación a la persona que me encomendó la realización de la tarea. Pero algo muy importante es que no le entrego los originales de las instrucciones que me ha dado carácter personal. ¿Por qué? Esto es algo importante que destacar. Yo acá puedo haber rendido las cuentas de forma perfecta, que los números me hayan cerrado, que yo he hecho la operatoria de manera impecable en relación a los números. Pero tal vez no cumplí en realidad con la manda específica que me había dado la persona al momento de efectuar el negocio. Con lo cual, yo la rendición de cuentas la voy a tener aprobada. Pero después a mí me puede venir una demanda por incumplimiento de contrato porque no cumplí con la manda específica que me habían encomendado. Por eso, aquel artículo hace esta distinción y establece que esas instrucciones de carácter personal no hay que entregarlas porque pueden ser sujeto de algún juicio posterior que recaiga sobre este comisionista, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que ahora lo vamos a ver enseguida, que es que en un juicio de rendición de cuentas, yo lo primero que voy a analizar es si se cumplen estos requisitos que hemos analizado. Es decir, si esta persona estaba obligada a rendir cuentas, si la rindió y cumplió con los requisitos, y si esos requisitos están en tiempo y forma y cumple con la formalidad establecida en el código, esa rendición de cuentas va a ser aprobada y sus saldos deberán abonarse en caso de que haya. Ahí se termina el caso de la rendición de cuentas y este juicio o este incidente que se puede abrir en materia ya litigiosa. Pero no me cierra la vía en caso de que no haya cumplido con el mandato al cual fue encomendado. Sí es importante analizar esta diferencia y más para adentrarnos ya en la parte procesal. Fíjense, ya entrando en la parte procesal, la rendición de cuentas está regulada en el artículo 217 del Código Procesal Civil y Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza, ya que en este cuadro vamos a analizar las variables que pueden surgir en el juicio. Cuando yo inicio e interpongo una demanda eh, solicitando la obligación de rendir cuentas,
van a haber tres, y le corro traslado, obviamente, esta demanda al demandado. El demandado va a tener tres variables, ¿sí? O tres opciones. La primera es que sea un obligado a rendir cuentas y rinda estas cuentas, efectúe la rendición de cuentas ante la demanda, y de esas rendiciones que esta persona efectúe, le van a correr traslado nuevamente al actor por 10 días y por una cuestión del derecho de defensa, y vencido eso, se pasan los autos para sentencia. O si, digamos, si el actor la impugna, ya entra una vía incidental donde se abre periodo de prueba de este incidente y luego una sentencia, o si no contesta o las entiende por aprobadas, se dicta una sentencia donde se aprueba la rendición de cuentas efectuada por el demandado. Ahora bien, este demandado dice que cuando le llega la demanda se opone a rendir cuentas, ¿sí? Sería la opción esta. Se opone a rendir las cuentas porque dice que no es un sujeto obligado. Ahí el juez va a tener que analizar si este demandado era un sujeto obligado o no. En caso que lo sea, ya entramos de vuelta a la parte de arriba, digamos, al ejemplo 1, por así llamarlo, en el cual va a tener que efectuar una rendición de cuentas, se le va a dar traslado al actor por 10 días y ahí se aprueba tácitamente o si hay alguna impugnación va a la vía incidental. Y el tercer caso que nos trae el código es la posibilidad en que yo le corro de lado y esta persona mantiene silencio. En este caso, el actor puede rendirla, puede él mismo rendir la rendición de cuentas y le va a dar un traslado al demandado para que efectúe las observaciones que considere pertinentes y si no, se va a dictar sentencia con las cuentas eh, rendidas conforme efectuó el actor en este caso. Obviamente, esa sentencia que emite el juez de primera instancia va a poder ser apelada, siempre y cuando, obviamente, se haya impugnado, se haya observado. Es decir, si yo por traslado no le impugné, quedó aprobada por vencimiento del plazo y se dicta una sentencia, yo no voy a poder impugnarla. Bien, entonces habríamos concluido con la clase hoy en relación al Instituto de Rendición de Cuentas y habríamos concluido también la obligación 3 de las obligaciones del empresario. Con lo cual, esperamos que les haya servido esta clase. Recuerden de tener siempre a mano para este instituto y para estudiar este instituto el Código Civil y Comercial. Y obviamente alguno comentado para poder profundizar un poco más en cada una de estas temáticas. Y cualquier duda que tengan, pueden consultarnos tanto en la cátedra virtual como vía los mails institucionales.